Este, ya pongo a grabar. Bien. Entonces, vamos a ver cuál es tu... Bien. ¿Cómo es? ¿Cuántas cadenas sobre una cadena de 8 bits? ¿Cuántas se leen igual de izquierda? Será igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, sospecho. ¿No? Ese debe ser el enunciado. Entonces, yo interpreto que debe ser cadenas de ceros y unos, ¿no? ¿Ese es el enunciado? Alan, que es el que hizo la pregunta. Abrí el micrófono, por favor. A ver si Hola, ¿se estás... escucha, profe? Sí, yo te Hola, hola, escucho. hola. No, era el enunciado decía de cuántas cadenas de 8 bits son espejadas, o sea, se van a leer igual de izquierda a derecha. O sea, 10001 es lo mismo que 1000, ¿entendés? No sé si me explico. Bueno, que leer igual de izquierda a derecha le falta un pedazo, que de derecha a izquierda, Claro. ¿no? O sea, cuántas son espejadas sería así. Bueno, entonces, uno tiene que llenar en un principio 8 casilleros. ¿Está bien? Tiene que llenar 8 casilleros. Lo que pasa es que si tiene que ser lo mismo en esta parte que en esta, pero al revés, es decir, que si acá hay un 1, acá tiene que haber un 1, ¿está bien? Si acá hay un 0, acá tiene que haber un 0, si acá hay un 0, acá tiene que haber un 0, y si acá hay un 1, o pues, vamos a poner un 0, acá también tendría que haber un 0. Ese sería un caso. Otro caso podría ser 1, 1, 1, 1, y entonces del otro lado también tienen que ser todos unos. Por lo tanto, esto es como si pensáramos en números capicúas, ¿eh? O palabras, entre comillas, capicúas, ¿no? Este tipo de números depende, capicúa lo decimos, creo que en Argentina nomás, en otros lados creo que, digamos, en el diccionario de la academia creo que está como palíndromo. Algo que visto de izquierda a derecha es lo mismo que de derecha a izquierda, ¿no? Por ejemplo, el número 383 es un número capicúa, como 4, 4, 4, o un número 4, 3, 0, 3, 4. ¿Está bien? Esos son números que, mirados de delante para atrás y de atrás para adelante, tienen las mismas cifras. Bueno, entonces acá entiendo que el enunciado que vos decís es ese. Bueno, entonces, si yo tengo que llenar 8 casilleros donde lo de adelante y lo de atrás tiene que ser lo mismo, alcanza con que llene 4. ¿Por qué digo alcanza con que llene 4? Porque los otros tienen que ser exactamente iguales. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo llenar 4 casilleros con ceros y unos? Entonces, para el Y primer de 6 formas. casillero tengo 2 posibilidades. Para el segundo casillero tengo 2 posibilidades. Para el tercero tengo 2 posibilidades. Y por último, para el cuarto tengo 2. Porque una vez elegidos estos son automáticamente los mismos que hemos puesto acá. Entonces va a ser 2 a la cuarta. Ese es el resultado. ¿Está bien? Está bien, gracias, profe, sí. Sí, yo lo razoné igual, pero no, me parecían muy pocas cadenas. No, son un montón. 2 a la cuarta son 16. ¿Mm? Porque pocas.
porque tenés nada más que la posibilidad de elegir ceros y unos, ¿no? Claro, pocas comparado con el total de cadenas, que son Bueno, 256, creo. está bien. Pero acá es como que estás teniendo una obligación, ¿no? De que es como si fueran, en realidad, cadenas de 4 lo que estás eligiendo. Porque lo otro va de prepo, ¿no? Pensarlo aún en un número de 4 cifras, aunque admitas 10 dígitos, ¿está bien? Fíjate que acá, si vos pones un 2, acá automáticamente tenés que poner un 2. Si acá pones un 7, acá tenés que poner un 7. Es decir, que se te reduce la posibilidad. Vas a necesitar en la cantidad si estamos pensando los números de 0 a 9, para el primer casillero tenés 9. Si pienso en números capicúa, por ejemplo, los de un boleto o los de una, ¿cómo se llama esto? Los de una patente de auto que tuviera 4 números. O sea que admití 0 adelante. ¿Está bien? Porque si fueran números enteros ya la cosa es distinta. Entonces serían 10 posibilidades acá y 10 posibilidades acá. O sea que te queda 10 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, fíjate que con respecto a la cantidad de números de 4 cifras, por supuesto, se te achica un montón, ¿no? Porque 10 al cuadrado son 100 posibles. Muy bien. Bueno, vamos a mirar, a ver cómo estamos. Bien. Bueno, vamos a mirar entonces, a continuar con matrices. El otro día ya vimos suma de matrices y producto de matriz por un número. Y resolvimos algunas ecuaciones con matrices y con matrices simplemente usando esas operaciones. Y también alcancé a dar la definición de producto de matriz, ¿no es cierto? Matriz por matriz. Cosa que es bastante complicada en el sentido de las cuentas que tenemos que hacer. No es de extrañarnos, ¿no?, que tanto la suma de matrices como el producto de una matriz por un número tengan propiedades muy parecidas a las que tienen los números reales. Por ejemplo, ya que estamos trabajando nosotros con matrices de elementos reales. ¿Qué quiere decir? Cada uno de los elementos que tiene la matriz, que es un rectángulo de valores reales, cuando definimos la suma como es sumar elemento a elemento, entonces las propiedades que tenemos en los números reales se trasladan a las propiedades que tenemos para la suma de matrices. Es por eso que vale la propiedad asociativa de la suma de matrices, vale la propiedad conmutativa de la suma de matrices. Bueno, primero que todo, desde ya, la suma de matrices es cerrada y podemos sumar, acuérdense, nada más que matrices del mismo tipo, ¿no? ¿Qué era el tipo de la matriz? Bueno, era el número de filas y de columnas que tenía una matriz dada, ya que ordenamos los números reales en filas y columnas. De acuerdo a la cantidad de filas y columnas que tenga la matriz, tenemos distintos conjuntos de matrices. En esos distintos conjuntos de matrices es donde definimos la suma. Y vuelvo a recordar que la suma es sumar elemento a elemento. ¿Qué quiere decir? Sumamos los elementos que están en la misma posición. Y hemos encontrado que la suma tiene las mismas propiedades que tiene la suma de los números reales. Justamente por lo que dije anteriormente, ya que al sumar elemento a elemento, estamos pensando que va a pasarnos lo mismo que nos pasa en la suma de
los números reales. Si quieren ponerle un nombre, bueno, entonces el conjunto de matrices n por m con la suma es un grupo conmutativo. Ahora, después multiplicamos una matriz por un número real y eso significa que cada uno de los elementos de la matriz se debe multiplicar por ese número real. Haciendo esa cuenta volvemos a tener una matriz del mismo tipo y tiene propiedades similares a lo que es el producto de un número por otro número. ¿Por qué? Y bueno, porque dentro de las matrices que estamos afectando por ese número, lo que estamos obteniendo es que evaluar lo que pasa en la operación del producto de número por número en los reales, ¿no? Vamos a precisar un poco por las dudas. Si ustedes tienen que multiplicar por 3 una matriz 1, 2, menos 5, 6, 7, 0, 2, 4, 8, esta matriz, ya que estamos, ¿de qué tipo es? ¿De qué tipo es esa matriz? ¿Cuántas filas tiene la matriz y cuántas columnas? A ver si me contestan. Es 3 por 3. Muy bien, tiene 3 filas y 3 columnas. Ahora, si esa matriz, esta diríamos que es de tipo 3 por 3. Entonces, supongamos que esta matriz se llamara H. Diríamos, bueno, H pertenece a R 3 por 3. Y multiplicar por 3 esta matriz es multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por el número 3. Entonces va a ser 3 por 1, 3 por 2, 3 por menos 5, 3 por 6, 3 por 7, 3 por 0, 3 por 2, 3 por 4 y 3 por 8. Bueno, después habrá que hacer la cuenta, ¿no? Entonces lo que les decía, ¿no es cierto? Que esta operación de multiplicar un número real por una matriz cualquiera, en definitiva, va a tener la propiedad de que el número 1 real multiplicando una matriz A nos vuelve a dar A, porque si multiplico por 1 cada uno de los elementos de la matriz, como el número 1 es neutro en los reales, adentro de la matriz no va a modificar ninguna de las entradas de esa matriz. Por lo tanto, me vuelve a dar la matriz A. Después tenemos que hay una distributividad de multiplicar una... ¿En qué sentido una distributividad? Hay dos, en realidad, distributividades. Una distributividad en el siguiente sentido. Si tenemos un número real multiplicando una suma de matrices, ese número real es, o mejor dicho, el resultado de esa operación es equivalente a haber multiplicado cada una de las matrices por ese número real y sumar. Al igual que si tenemos la suma de dos números reales y esa suma multiplica a una matriz, es como que el primer número real multiplica la matriz y lo sumo con el segundo número real habiendo multiplicado la matriz. Bueno, todo eso pasa tan naturalmente porque las matrices son matrices de elementos reales. Bueno, vamos a después definimos el producto de matrices. Y ya la cosa ahí está un poco más complicada, ¿no? Porque es una definición totalmente nueva. Nueva en muchísimos sentidos, ¿no? Hasta ahora, en la suma y el producto por un escalar, cuando nosotros tenemos dos matrices, para que sean sumables, tienen que ser de igual tipo. Y cuando las sumo, no me escapo de ese lugar, ¿no?
diciendo que si yo tengo una matriz 2, 3, menos 1, 0, 4, 8, esta matriz, que es 3 por 2, va a ser sumable con otra que también sea 3 por 2. Entonces, se sumaba elemento a elemento. ¿Qué quiere decir elemento a elemento? Los que están en igual posición son los que se suman. Por eso que tenemos tan buenas propiedades. Entonces, uno va a tener una suma definida en R3 por 2, que es sumar elemento a elemento los elementos que están en igual posición de estas matrices, y con esa suma vamos a tener que la estructura de este conjunto de matrices de 3 filas y 2 columnas tiene la estructura de grupo conmutativo. La matriz nula de este conjunto es la 0, 3 por 2, que era la que tenía todos los elementos iguales a 0. Y después toda matriz tiene opuesta. ¿Qué era la opuesta? La indicábamos si una matriz se llamaba A, por ejemplo, que fuera 1, 5, menos 6, 8, 3 menos raíz de 3, por ejemplo. Entonces, la opuesta de A es aquella que sumada con A me da la neutra, y entonces va a ser menos 1, menos 5, 6, menos 8, 3 raíz de 3, menos 3 raíz de 3. Esa es la opuesta de A. Sintéticamente, muchas veces uno dice, bueno, son los opuestos de los elementos que tiene A, elemento a elemento. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque dado un número real, ese número real tiene opuesto, ¿y quién es el opuesto? Aquel que sumado me da el 0. Entonces así fabricamos, dada una A cualquiera, su opuesta, porque la suma de estas dos me tiene que dar la matriz nula del conjunto donde estoy trabajando, y acá estoy trabajando en R3 por 2. Bueno, pero esto que estamos mirando un poco para R3 por 2 es lo que vimos el otro día, que valía en cualquier conjunto de matrices. Bueno, para la suma, como dije, creo que no teníamos ningún inconveniente. Ahora vamos a repasar un poco lo que es el producto de matrices, que ahí sí ya hay bastante variación con lo que uno conoce de los números. Entonces, primera condición para que pueda definir el producto de matrices, supongamos que tenemos una matriz como esta, 2, menos 1, 7, 0, 0, 4 tercios. Esta matriz es 3 por 2. Termina en 2. ¿Por qué tipo de matriz va a ser multiplicable? Que vimos el otro día en la definición. Si la matriz es, por ejemplo, como esta, 3 por 2, ¿por qué tipo de matriz la voy a poder multiplicar? Por una 2 por 3. ¿Solamente por 2 por 3? Bueno, una 2 por algo. Muy bien. 2, ¿qué quiere decir 2 por algo? Y bueno, qué sé yo, 2 por acá un número de columnas arbitrarias, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner 2 por 4, por ejemplo. Entonces, 2 filas y 4 columnas. ¿Por qué? Porque digo, nada más. 2, 0, menos 1, 2 filas y 4 columnas. 4, 1 tercio, menos 1 medio, 0. Por ejemplo, esta es 2 por 4. Estos dos son iguales y me va a dar por resultado una matriz 3 por 4. Entonces vamos a recordar
cómo obteníamos esa nueva matriz. Entonces, lo que tenemos que hacer es considerar la primer fila, no muy original voy a hacer, a esta matriz la voy a llamar A esta matriz la voy a llamar B, y entonces vamos a hacer A por B. Y vamos a obtener una nueva matriz. ¿Cómo obtenemos esa nueva matriz? Por definición, lo que hacemos es, esta fila va a multiplicar contra cada una de las columnas y nos va a dar la primera fila del producto. Entonces va a ser 2 por 1 menos 1 por 4. A los efectos prácticos es como que esta fila la tuercen, la pegan contra esta columna y los elementos que se tocan se multiplican y entre ellos se suman. Después vamos a hacer esta fila contra esta segunda columna para tener el segundo elemento de la primera fila, entonces va a ser 2 por 2 menos 1 por 1/3. Después va a ser 2 por 0 más menos 1 por menos 1/2. Y por último, la primera fila contra esta columna. Entonces 2 por menos 1 más menos 1 por 0. Bueno, vamos a sacar la cuenta de esto, ¿no? Ya esto lo ponemos su resultado. 2 por 1, 2, menos 1 por 4, menos 4, entonces 2 menos 4, menos 2. Este valor, hacemos la cuenta, nos da menos 2. Ahora hacemos la cuenta de acá. 2 por 2, 4, menos 1/3. Entonces es 4 menos 1/3. Con un denominador 3 por 4, 12, menos 1, 11/3. Este valor es 11/3. Este valor que tenemos planteado acá, esto es 0 y menos por menos más, entonces menos 1 por menos 1/2 es 1/2. ¿Qué es lo que obtenemos acá? Ya que el último término de esa suma calcular es 0, porque es menos 1 por 0, y el otro término es 2 por menos 1, nos da menos 2. Entonces ya tenemos calculada toda la primera fila. Repito, ¿cómo la hicimos? La primera fila fue contra todas las columnas e hicimos la cuenta. Ahora, ya que la primera fila ya fue contra todas las columnas, vamos a calcular cuál va a ser la segunda fila de esta matriz. La segunda fila de la matriz producto es tomar la segunda fila del primer factor, que es esto, y estos números contra cada una de las columnas, hacer la cuenta que cuenta cada uno de estos elementos multiplicando a los que están, cuando esto lo doy vuelta, superpuestos, y sumar. Entonces es 7 por 1, yo voy a escribir lo que tenemos que hacer, 7 por 1 más 0 por 4. Para el segundo, el elemento segundo de la segunda fila es el elemento de la segunda fila de A contra la segunda columna de B, entonces es 7 por 2 más 0 por 1/3. Para el tercer elemento, esta segunda fila contra la tercera columna, 7 por 0 más 0 por 1/2, o 0 por menos 1/2. Por último, para el elemento 2, 3 es la segunda fila de A por la cuarta fila de B. El elemento 2, 4, perdón. Entonces es 7 por menos 1 más 0 por 0. Y ahora hay que hacer las cuentas que nos quedaron indicadas. Entonces es 7
por 1 7 y esto da 0, o sea que es 7 el resultado. El resultado de esta suma es 14, porque 0 por 1/3 es 0, o sea que 7 por 2, 14. Acá, bueno, son todos los términos se anulan, porque hay ceros multiplicando cada uno de los términos. Y acá tenemos 7 por menos 1, ya que el segundo término es 0, o sea que da menos 7. Entonces, como esta segunda fila multiplicó a cada una de las columnas de B, ahora pasamos a la tercera fila. Y la tercera fila tiene que hacer formalmente lo mismo. Cada uno de los elementos de esta fila, pensemos como que la damos vuelta, toca a estos elementos y suma respectivamente. Entonces va a ser 0 por 1 más 4/3 por 4. El siguiente elemento, 0 por 2 más 4/3 por 1/3. Siguiente elemento, esta fila contra aquella va a ser 0 por 0 más 4/3 por menos 1/2. Y por último, esta fila contra esta columna va a ser 0 por menos 1 más 4/3 por 0. Y ahora a realizar las cuentas. Entonces, 0 por 1, 0, 4 por 4, 16/3. Acá tenemos 0 y acá tenemos 4 por 1, 4, 3 por 3, 9. 4/9. Esto es 0 y acá, fíjense que podemos simplificar, ¿no es cierto? Porque nos queda 4/3 por menos 1/2. Podemos simplificar el 4 con el 2 y nos va a quedar 2/3 con signo negativo, menos 2/3. Y en el último en la última entrada de la matriz, todos los términos están multiplicados respectivamente por 0, entonces esto nos da 0. Entonces, la cuenta de esta nos ha dado esa matriz. Una matriz 3 por 2 con otra 2 por 4 nos dio una matriz 2 por 4. Fíjense que multiplicamos una matriz que está en un lugar, otra matriz que está en otro lugar, y nos dio una matriz que no estaba ni en este, ni en donde estaba A ni donde estaba B. ¿Está bien? Es decir, que es totalmente externo del producto, no es una ley interna. Sí, las inventé yo. A las dos inventé. Bien, ante la pregunta de un alumno. Bueno, entonces vamos a decir cómo se encuentra una matriz producto, ¿eh? Entonces, dada A y B, supongamos que esta es M por N y esta es N por P, obtenemos una matriz C, haciendo la multiplicación, M por P. Acuérdense que los elementos de A se llaman A sub i j, los elementos de B se llaman B sub i j, y los C se llaman C sub i j. Esa era la convención que teníamos. Variando I de 1 a M, variando J de 1 a P. ¿Y cómo obtenemos cada C y J? Los obtenemos como una suma para I de 1 a N. ¿Quién es N? El número de filas del primer factor y de columnas del segundo factor. Y la suma se extiende sobre I, varía de 1 a N y es
Bueno, vamos a ponerle K, perdón. Y estaba fijado por otra cosa. De K igual 1n de los A y K por los B, K, J. Vamos a reflexionar sobre esto. Si quiere encontrar el elemento de la matriz ¿producto de quién? De A y de B, donde los elementos de A son los A, SP, digamos, y los de B son los B, HT. Bueno, así están definidas las matrices. Acuérdense que con la letra A mayúscula simbolizábamos la matriz. Con las letras minúsculas asociadas a esas mayúsculas nombrábamos a sus elementos. Entonces, los elementos de A son A chiquita, los elementos de B son B minúscula. Y entonces, cuando quiero buscar el elemento que está en posición IJ de la matriz, resultado de hacer A por B, cada CIJ, es decir, el que está en fila I, columna J, se obtiene haciendo la fila I de A por la columna J de B, todos los productos factibles cuando K recorre de 1 a N, que es lo que hicimos allá, ¿no? Es decir, acá tomamos este elemento contra este elemento contra este elemento contra este contra este, ¿no? Y entonces este multiplica este otro multiplica este. Entonces voy variando el índice segundo de la matriz, de los elementos de la matriz A en su fila 1, y acá voy variando los elementos de la fila en la matriz, de los elementos de la primera columna de la matriz B. Entonces, si quiero obtener el que esté en fila I, columna J de la matriz del producto, son los de la fila I de A por los de la columna J de B. Y se mueve el índice de columna respecto de A y de fila respecto de B. Bueno, esto se hace para ¿quiénes? Y bueno, para cualquier I que sea elemento de la matriz C. Entonces, I variando de 1 a M y J variando de 1 a P. Acá fíjense que tenemos una matriz 3 por 2 y una matriz 2 por 4 y hemos obtenido una matriz 3 por 4. Entonces, con respecto a la definición general, acá tendríamos que M vale 3, N vale 2, que tienen que ser iguales, y el P vale 4. Entonces, el resultado me dio una matriz 3 por 4, que es la que está acá. Y allá está dicho cómo en general obtienen la matriz producto de las dos. Bueno, ahora vamos a mirar unos productos especiales a partir de matrices muy especiales. El otro día ya vimos un ejemplo de que podía darse que las matrices no fueran nulas y sin embargo el producto nos daba 0, nos daba la matriz nula. Eso es súper asombroso, ¿no es cierto? Porque nosotros en los números estamos acostumbrados a que si un producto de números nos da 0 es porque alguno de los factores es 0. En cambio acá no pasa eso. Eso que pasa en los números, que si A por B, A y B reales, si A por B es igual a 0, entonces A es 0 o B es 0, está ligado al hecho de que dentro de los números reales, si un número no es 0, tiene inverso. Fíjense de qué manera está ligado, ¿no? Porque si A es distinto de 0, estamos hablando A y B números reales, si A es distinto de 0, entonces existe A a la menos 1, A a la menos 1 en los reales,
pasa a por a a la menos 1, como la multiplicación en los reales es conmutativa, a por a a la menos 1 da lo mismo que a la menos 1 por a, y eso da 1, ¿no? Acá no tengo que pedirla que la doble, que esto sea igual a la menos 1 por a, porque esto vale siempre, digamos, esta igualdad vale siempre. Bueno, el asunto es que un elemento por lo que llamamos inverso nos da 1. Y eso pasa en los reales para cualquier número no nulo. Entonces, esto es lo que nos va a permitir demostrar esta condición tan fuerte, y es que si un producto de elementos reales da 0, uno de los factores tiene que ser 0. Porque fíjense lo que hay que demostrar. Primero, a ver cómo andamos con la lógica. Tenemos que demostrar que si este producto vale 0, entonces es porque A vale 0 o B vale 0. Si A vale 0, no tengo nada que demostrar, porque yo tengo que demostrar una disyunción, acuérdense que es verdadera cuando uno de los disyuntos es verdadero. Entonces, si este producto es 0 y A vale 0, ya demostré el condicional, todo este condicional. Ahora, si A es distinto de 0, voy a tener que probar que B vale 0. Entonces, si A es distinto de 0, y nosotros estamos en que A por B vale 0, y si A es distinto de 0, entonces existe A a la menos 1. Y A a la menos 1 también es un real, y entonces multiplicamos a esta igualdad por A a la menos 1. A a la menos 1 por A por B va a ser lo mismo que A a la menos 1 por 0. Y A a la menos 1 por A lo puedo asociar porque el producto vale la asociatividad. Este producto vale 1 y esto es 1 por B y nos da B. Y B es lo mismo que A a la menos 1 por 0, que todos sabemos que es 0, y entonces nos ha quedado que si A es distinto de 0, entonces B vale 0. Es decir, que tenemos que vale esta disyunción. Bueno, ¿qué quiero decirles con eso? Que la multiplicación dentro de los reales vale que si un producto vale 0, uno de los factores tiene que ser 0, está asociada al concepto de que todo número no nulo tiene inverso. Entonces, esa propiedad no va a ser cierta en el conjunto de matrices, porque como vimos el otro día en un ejemplo, que podíamos tener que dos matrices fueran no nulas y sin embargo el producto fuera 0. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la inversa? Bueno, es algo que vamos a mirar ya. Vamos a mirar ya, nos va a llevar un tiempito, pero es lo que vamos a ver ahora, en la clase de ahora. ¿Qué pasa si multiplico una matriz por una matriz muy especial? Que es la que vamos a llamar identidad a esa matriz. Supongamos que tenemos una matriz A como esta. 1, 3, 0, 1, 4, menos 8. Por ejemplo. Esta matriz es de 3 filas y 2 columnas. Es 3 por 2, ¿no es cierto? Bueno, vamos a llamar identidad, por ejemplo, I2, a una matriz diagonal tal que tiene unos en su diagonal y 0 afuera. Acuérdense lo que era una matriz diagonal, ¿no? Cuando tienen una matriz cuadrada, pasan lo que se llama la diagonal principal de ese cuadradito, y que es ir del extremo superior izquierdo al extremo inferior derecho a esta diagonal, es la que llamo diagonal principal. Obviamente que también los rectángulos tienen una diagonal principal, pero
En el caso de las matrices, cuando llamamos que una matriz es diagonal, tiene que ser una matriz cuadrada, no un rectángulo. ¿Y cómo está definida una matriz diagonal? Bueno, son todas aquellas que si yo trazo la diagonal, fuera de la diagonal tengo ceros. Este es un caso particular de matriz diagonal que tiene unos sobre la diagonal. También es diagonal, por ejemplo, una matriz S, como podría ser esta, tener 3, menos 2, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esa matriz también es diagonal. ¿Está bien? Es una matriz diagonal 3 por 3. Fuera de la diagonal tiene que haber ceros. También es diagonal, por ejemplo, esta matriz. Porque la condición que hemos puesto es que fuera de la diagonal haya ceros. Esta sería O 4 por 4. Entonces, la matriz, esta se llama identidad porque tiene unos en la diagonal. Esta es la nula 4 por 4 porque tiene todos ceros, pero fíjense que si hemos dicho que una es diagonal, cuando afuera de la diagonal hay ceros, la O, la matriz nula cuadrada, respeta ser diagonal. Esta es una diagonal 3 por 3, que todos los elementos de la diagonal son distintos de cero y son todos distintos, ¿no? Es decir, diagonal significa que afuera de la diagonal haya ceros. Bueno, vamos a mirar qué particularidades tiene esta matriz en especial. Pregunto yo, este es 2 por 2. ¿Puedo hacer algún producto A por I2 o I2 por A? ¿Cuál puedo hacer? Sí, cuando tiene la misma cantidad de filas que de columnas, Fabián, se llama cuadrada. Y en ese caso, puedo hablar de hay diagonales que tienen que tener igual cantidad de filas que de columnas. Pregunto, ¿cuál puedo multiplicar? ¿A por I2 o I2 por A? ¿Qué les parece? ¿Qué puedo multiplicar? A por I2, muy bien. Bueno, entonces tenemos A y la vamos a multiplicar por I2. Y vamos a hacer la cuenta. Este es 3 por 2 y este es 2 por 2. ¿Y qué tipo de matriz me va a dar? Como estos dos son iguales, nos va a dar una matriz antes de hacer la cuenta. Después hacemos la cuenta. ¿Qué tipo de matriz nos va a dar? 3 por 2. Muy bien. Entonces, tenemos que hacer producto. Entonces es fila contra columna. No se ve bien lo de arriba, Adriana. Lo de arriba no se ve todo. ¿Esto no se ve? El primer renglón no se ve. Bien, gracias. Ahí está bien. Bien. Entonces va a ser 1 por 1 más 3 por 0. Fila contra otra columna. 1 por 0 más 3 por 1. Ya esta fila multiplicó todas las columnas del segundo factor. Ahora, esta fila, todas las columnas del segundo factor. Entonces va a ser 0 por 1 más 1 por 0. Fila contra la otra columna. 0 por 0 más 1 por 1. Ya esa multiplicó todo. Ahora esta fila contra las otras columnas.
de la otra matriz, 4 por 1 más menos 8 por 0. Fila contra columna, 4 por 0 más menos 8 por 1. Y ahora hay que hacer las cuentas. Espero que hayan repasado la tabla del 1 y la del 0. Entonces, 1 por 1 les da 1 y 3 por 0, 0, por lo tanto 1 más 0, 1. 1 por 0, 0, más 3 por 1, 3. 0 más 3, 3. Acá queda 0, 0, luego la suma da 0. Esto es 0, más 1 por 1, 1, 1. Esto es 4 por 1, 4, más 0, 4. 4 por 0, 0, más menos 8 por 1, menos 8. ¿Qué observan? ¿Qué me dio por resultado? Me dio por resultado A. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Hicimos la matriz A por esta matriz que yo llamé I2 y nos dio por resultado la matriz A. Bien. Es el neutro. Bien. Ahora vamos a analizar un poco eso del neutro que me dijo un alumno y que en parte tiene mucha razón. Vamos a mirar un poco en este pizarrón. Cuando nosotros estábamos hablando del neutro en un conjunto A, con una, acá un conjunto, con una operación estrella, E perteneciente a es neutro respecto de estrella si para todo A de A, E estrella A da lo mismo que A estrella E y da A. ¿Está bien? Cuando estrella es operación cerrada. En A. El inconveniente que estamos teniendo, y es interesante que lo estemos, por eso lo estamos analizando, en el producto de matrices, que el producto no es cerrado en el conjunto. Fíjense que estamos multiplicando una matriz 3 por 2 con otra 2 por 2 y nos da una matriz que es 3 por 2, pero si lo pensamos en función de 2 por 2, es abierto porque me dio afuera. O en el ejercicio anterior, ¿se acuerdan que multiplicábamos una 3, no me acuerdo que era 3 por 2 y otra 2 por 4 y nos dio una 3 por 4, totalmente afuera de los dos, ¿no? Acá, como yo estoy multiplicando por una cuadrada, y si es cuadrada esta, entonces estos tres números son iguales y me da una 3 por 2. Pero fíjense lo que pasa. Este mismo E, que habla de la definición cuando habla de neutro, no me va a servir para multiplicar a izquierda. Acá la A la multipliqué a derecha. Fíjense que acá tengo A y acá tengo la identidad 2 del lado derecho respecto de A. Para que yo pueda multiplicar a A por una matriz parecida a I2, va a tener que ser una matriz 3 por 3. Una que voy a llamar I3. La I3 es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Eso es lo que llamo I3. Y vamos a ver que si hacemos I3 por A, ¿qué nos va a pasar también?
Vamos a hacer la cuenta. Entonces es fila contra columna. Fila contra columna. Primera fila contra primera columna. Por lo tanto es 1 por 1 más 0 por 0, 0 por 4. Fila contra columna. Entonces nos va a dar 1 por 3 más 0 por 1 más 0 por menos 8. Porque el resultado de esta matriz va a ser una matriz, fíjense que si esta es 3 por 3 y esta es 3 por 2, el resultado va a ser 3 por 2, ¿no? Porque estos dos son iguales y el resultado es una matriz del tipo filas del primer factor, columnas del segundo factor. Va a ser 3 por 2. Bueno, ahora vamos a la segunda fila del primer factor contra cada columna del segundo factor. Entonces va a ser 0 por 1 más 1 por 0 más 0 por 4. Ahora vamos con esta fila contra la segunda columna. Entonces es 0 por 3 más 1 por 1 más 0 por menos 8. Pasamos a la tercera fila del primer factor. 0 por 1 más 0 por 0 más 1 por 4. Esta fila contra aquella columna. Entonces va a ser 0 por 3 más 0 por 1 más 1 por menos 8. Y ahora hay que hacer cuentas, pero que son re fáciles. Entonces esto es 1, estos dos términos son 0, por lo tanto tenemos en el lugar 1, 1 de la matriz producto, un 1. En el lugar 1, 2 tenemos un 3, ya que estos dos términos valen 0. ¿Qué pasa en este elemento? Que es el elemento 2, 1. Van a ser todos ceros, ¿no? Los que se están sumando. En este elemento, esto es 0, esto es 1 y esto es 0. Por lo tanto, da 1. En el tercer elemento, columna fila 3, columna 1, nos da 4. Y esto es fila 3, columna 2, nos da 0, 0, menos 8. Y acá también, ¿no es cierto que dio A? ¿Dio A? Sí, sí, ¿no? Bueno, entonces, primer cosa medio extraña, ¿no? Que cuando la matriz no es cuadrada, como es nuestra A, que es 3 por 2, nuestra A es esta matriz, 1, 0, 4, 3, 1, menos 8, que es una matriz de tipo 3 por 2, es multiplicable por dos identidades, una izquierda y otra derecha. Ahora vamos a aclarar bien eso de que es a izquierda y a derecha. Significa que si uno mira a la matriz A, ¿está bien? Sea esta o cualquier otra, mirando la matriz en una pantalla o en una hoja de papel, la derecha de A está de este lado. ¿No es cierto? Este lugar, estamos a la derecha de A. Entonces, si yo multiplico a A a la derecha por la identidad 2, me da A. Este es A.
si yo A la multiplico mirando la hoja o la pantalla a la izquierda, que sería esto, del lado miramos A la izquierda de A, acá tenemos A, y acá la multipliqué por I3, me da A también. Eso va a pasar con matrices que no son cuadradas. Una identidad, un neutro a izquierda tiene, un neutro a derecha y un neutro a izquierda. Sorpresa total, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué es sorpresa total? Porque, digamos, hay una fracción bastante grande de hablar neutro a izquierda, neutro a derecha. ¿Dónde? Y en el conjunto de matrices que no son cuadradas. Entonces, si A es M por N, vamos a llamar identidad N a una matriz, generalizamos aquello que tiene unos en la diagonal y 0 en cualquier otro lado. Es decir, es una matriz diagonal con todos unos en la diagonal. ¿Cómo se define esto en general? Se acostumbra a escribir así. Los elementos de la identidad se llaman E y J. Para I, variando de 1 a N, J también, porque tiene que ser cuadrada. ¿Y cómo son los elementos de esta matriz identidad? De esta matriz identidad, los E y J son 0 si I es distinto de J, y los E y J son 1 si estoy en la diagonal, es decir, si I es igual a J. Fíjense lo que pasa acá, ¿no? Esta es I2. Este elemento es el E11, este elemento es el E12, este que está acá. Este es el elemento E13, perdón, E13, E21, y este elemento es el E22. Cuando los elementos que ordenan la matriz, el índice de fila es distinto del de columna, el elemento vale 0. Si el índice de fila es distinto a la columna, vale 0. En cambio, cuando estamos en la diagonal, el índice de fila y de columna son iguales. Entonces, ¿cómo es esta matriz identidad? Tiene un 1 en el elemento 1, 1 y un 1 en el elemento 2, 2. Es decir, si el índice de fila y de columna es igual, valen 1. Si estoy afuera, valen 0. Miremos esta que se llama I3. Esta matriz I3 tiene un 1 acá, un 1 acá y un 1 acá. Y 0 en cualquier otro lado. Este 1 es el E11. Ese 1 que está ahí es el E22. Y este 1 que está acá es el E33. Cuando tengo igual índice de fila que de columna, el elemento vale 1. Y afuera de la diagonal, es decir, este, por ejemplo, es el E12, este es el E13, y así podría numerar a todos. Cuando están sobre la diagonal, quiere decir que la fila y la columna coinciden en número, vale 1. Si estoy afuera de la diagonal, estoy en cualquier otro lado, quiere decir que la fila y la columna son distintas, porque este, por ejemplo, es el E3, 1, ¿está bien? Y acá vale 0. Bueno, eso es lo que estoy describiendo en general. Una matriz de identidad genérica de orden n por n, esta es una n por n, así se anota la IN, significa la identidad n por n, en la diagonal tiene unos y fuera de la diagonal tiene ceros. Entonces, ¿cómo se nombran a cada uno de los elementos de esa matriz? Con la letra E, y se pone el índice como siempre, E y J. ¿Cuánto vale cada E y J? Está dicho acá. Si I y J son distintos, vale 0. Son los que están afuera de la diagonal. Si I y J son iguales, entonces estoy en la diagonal,
valen 1. Que ahí tenemos dos ejemplos. Entonces, la propiedad que tenemos, propiedad que no la demostramos nosotros en este curso, es que si A es n por m, cuando la multiplico por in, me da A. Y si la multiplico por in, también me da. Pero fíjense que si la matriz no es cuadrada, a derecha tengo que multiplicar por una identidad, a izquierda tengo que multiplicar por otra identidad. Son identidades distintas. Lo que nos pasó en ese caso, ¿no? Como la matriz no era cuadrada, hay dos identidades. En el caso de que sea cuadrada la matriz, entonces las identidades que multiplican a cada lado es la misma. Vamos a mirar un ejemplo para convencerlos. Que es fácil, pero bueno, así practicamos un poco. Si tienen una matriz 3 por 3, 4, 5, 6, 0, menos 1, 8, 1 medio, 3, 4, por ejemplo, esta matriz es 3 por 3. Si esa matriz es 3 por 3, la puedo multiplicar por I3 de cada lado. Entonces vamos a multiplicarla por I3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ese es I3. Entonces tenemos A por I3. Vamos a hacer esa cuenta. Hago la cuenta ¿para qué? Para que practiquemos producto, ¿no? Entonces es fila contra columna. ¿Se dan cuenta de lo siguiente? El 4 va a tocar el 1 y el 5 y el 6 van a estar tocados por el 0. Por lo tanto, ese resultado de 5 por 0 más 6 por 0 va a dar 0. Lo único que va a sobrevivir es el 4 por 1. Entonces nos va a dar 4, ¿no? Porque sería 4 por 1 más 5 por 0 más 6 por 0. Entonces, esto vale 0 y 4 por 1, creo que la mayoría va a estar conforme que yo diga que es 4. Ahora, ¿cómo es el siguiente caso? Va a ser esta fila contra esta columna. Entonces, el 4 toca el 0, el 5 toca el 1, el 6 toca el 0. Entonces, aquellos que se multiplican por 0 van a dar 0. Entonces, lo único que sobrevive, entre comillas, es el 5 por 1. 5 por 1 es 5. Cuando esta fila multiplique esta columna, el 4 va a tocar el 0, el 5 va a tocar el 0, ¿no es cierto? Esto lo dan vuelta, entonces es 4 por 0 más 5 por 0 más 6 por 1, que va a dar 6. Entonces, acá tenemos 4, 5, 6. En la segunda fila va a ser esta fila contra cada una de las columnas. El 0 va a tocar el 1 y los otros van a tocar el 0, entonces esto se anula y me va a dar 0. 0 acá. Cuando hacemos este producto de esta fila contra esta columna, el 0 con el 0, 0 por 0, más menos 1 por 1, más 8 por 0. O sea que esto da menos 1. Cuando hacemos esta fila contra esa columna, es 0 por 0, más menos 1 por 0, más 8 por 1. O sea que da 8. Vamos a la fila siguiente. ¿Qué quiere decir la fila siguiente? Esta fila contra cada columna. O sea, va a ser 1 medio por 1, más, después viene 3 por 0, 4 por 0. Por lo tanto, da 1 medio.
algunos los escribo y otros me parece que es trivial, ¿cierto? Va a ser 1/2 por 0 más 3 por 1 más 4 por 0. Toda esta cuenta da 3. Por último, ahora es esta fila contra esta columna. Fíjense que les queda 1/2 por 0. Después queda, tienen, ¿no es cierto? 1/2 por 0, 3 por 0, 4 por 1. Es decir, que toda esa cuenta da 4. Y entonces, efectivamente, la matriz A por esta identidad nos dio por resultado A. Les dejo a ustedes que verifiquen lo que estamos diciendo allá. Y hagan la cuenta de I3 por la matriz A. Y comprueben que da A. Bueno, entonces estamos adentro de las matrices cuadradas. Estamos adentro de las matrices cuadradas. ¿Y qué nos está pasando? Nos está pasando lo siguiente. Sí, parecido, ¿no? Que dentro de las matrices cuadradas, acá sí tenemos la condición que multiplicando una matriz por la identidad dentro de las matrices cuadradas, multiplicando una matriz por la identidad a izquierda y a derecha, nos da por resultado la matriz A. Es decir, que dentro de las matrices cuadradas hay una única neutra, ya que si la matriz es Rn por n, es multiplicable a izquierda y a derecha por IN. Entonces, eso nos hace pensar en lo siguiente. ¿Qué pasa en los números cuando tengo neutro? Es lo que acabamos de decir hace un ratito, ¿no? Cuando en los números uno tiene neutro, se tienta a pensar, como lo vimos en los ejercicios de estructuras algebraicas, en ese capítulo que ustedes adoran, vieron que nos preguntábamos, bueno, si un elemento A perteneciente a es tal que existe un E perteneciente a, ¿tendrá todo elemento? La pregunta era así, ¿no? Existía un E perteneciente a tal que A por E daba lo mismo que E estrella A y nos daba A para cualquier A. Porque teníamos A como una operación interna estrella. ¿Bien? Entonces, la pregunta que siguió siempre fue, ¿existe algo que voy a llamar A tilde? Profe, Que A estrella A tilde nos dé lo mismo que A tilde estrella A y nos dé ¿qué? Es decir, existe, si este A tilde existía, A tilde es el inverso de A. Profe, ¿puedes subir un poquito la cámara? Sí, cómo no. Si tengo un conjunto A, una operación estrella que fuera cerrada y había un elemento neutro, ¿qué quería decir que hubiera un elemento neutro? Que A estrella B da lo mismo que E estrella A y B A. La pregunta inmediata era, ¿existe una tilde que multiplicado por A izquierda y a derecha nos dé el neutro? Si ese A tilde existiera, lo llamaríamos el inverso de A y lo anotaríamos a la -1, porque si la operación es asociativa, ese neutro es único. Se demuestra, ¿no? Bueno, entonces,
acá, como el producto de matrices vale la asociatividad, ¿no? Uno se pregunta, y bueno, si dentro de las matrices cuadradas tengo una identidad, la pregunta es, ¿toda matriz será invertible? Esa es la pregunta. ¿Toda matriz será invertible? Bueno, entonces tenemos que analizar esa situación, si toda matriz es invertible. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Ya sabemos que una matriz es invertible, porque ustedes saben, por ejemplo, que hay 3 por I3, que estamos en R3 por 3, y 3 por I3 me da I3, ¿no? Porque como esta es neutra, como esa es neutra, I3 por I3 me da I3. Y entonces, si lo pienso al revés, y no se van a dar cuenta que lo estoy escribiendo al revés, y digo que, bueno, entonces este es el neutro, por lo tanto, I3 es el inverso de I3. ¿Están de acuerdo que I3 es el inverso de I3 o no? ¿Está de acuerdo que I3 es el inverso de I3 o no? Nada sorprendente, ¿no? Porque ¿cuál es el inverso de 1? 1 por 1 da 1. Entonces 1 a la menos 1 es 1, ¿o no? ¿Sí o no? ¿El 1 no es el inverso de 1? Sí. O sea que acá esta matriz I3, piensen ustedes que se comporta como el 1, porque es el neutro para la multiplicación de matrices. Entonces no es nada raro que sea la inversa de sí misma. Porque I3 por I3 me da I3, por lo tanto, de acuerdo a cómo lo miren, una como neutro, y entonces me devuelve lo mismo, entonces yo hago I3 por I3, me da el neutro, y bueno, entonces una es la inversa de la otra. ¿Y cómo voy a escribir que es la inversa? Y bueno, voy a escribir que I3 a la menos 1 es I3. Nada novedoso, chicos, ¿no? El inverso siempre lo escribimos así. Y es demostrable que si una matriz tiene inversa es única. Ahora, ¿todas las matrices tendrán inversa? Hay una pregunta. Hay algunas que tienen, ya viste, la I3 tiene. ¿Habrá alguna otra que tiene? Bueno, todas las identidades adentro de su lugar, ¿qué quiero decir adentro de su lugar? Las identidades viven en R, N por N para cada N. Tengo una identidad, tengo una I2, una I3, bueno, esta vive en R2 por 2, R3 por 3, etc. R1 por 1 también se puede pensar como una matriz. Bien, ahora vamos a mirar esto. 2, 4, por ejemplo. Esto es 1 por 12. Vamos a mirar esta matriz A. ¿Será esa matriz invertible? Y bueno, pensemos si hay otra que tendría que ser 2 por 2 y que me dé la matriz identidad. Y después, esta matriz la voy a llamar A, B, C, D para escribir sin subíndices. Tengo que mirar si pasa eso y también tengo que mirar si A, B, C, D por la matriz 2, 4, 6, 12 me da la identidad. ¿Por qué tengo que mirar las dos cosas? Porque la multiplicación de matrices no es conmutativa. Entonces tengo que mirar esto y tengo que mirar esto. Bueno, vamos a empezar mirándolo de arriba primero. Bueno, fila contra columna. Ánimo.
Fila contra columna sería 2A más 4C. Fila contra columna 2B más 4D. Fila contra columna 6A más 12C. Fila contra columna 6B más 12B. Y yo pretendo ver si eso puede ser igual a 1, 1, 0, 0, 1. Que esta matriz sea igual a esta significa que elemento a elemento tienen que ser iguales. Elemento a elemento tienen que ser iguales. Por lo tanto, 2A más 4C, que es esto que está acá, tiene que ser igual a 1. Esto que está acá, que son 6A más 12C, tiene que ser igual a lo que está. Esto tiene que ser igual a esto. Y esto tiene que ser igual a 0. Eso por un lado. Por otro lado, esto está en el lugar donde está 1, 2, tiene que ser igual a lo que está en el 1, 2 de la matriz que yo pretendo que sea igual. Es decir, pretendo que 2B más 4D valga 0 y después pretendo que esta suma sea igual a este elemento. ¿Ah? Porque está en posición 2, 1, 2, 1 de acá tiene que ser 2, 1 de allá, perdón, 2, 2 de acá tiene que ser 2, 2 de allá. Es decir, pretendo que 6B más 12D valga 1. Bueno, vamos a analizar si eso puede pasar. Miren atentamente estas dos igualdades donde aparecen A y C. Si ustedes prestan bastante atención, se dan cuenta que acá tienen 6A más 12C. Podrían sacar 2 o 3 factor común en la segunda, en el primer miembro de la segunda igualdad. Si ustedes hacen eso, acá les queda 2 por 3 es 6. O lo voy a escribir así, 3 por 2, que también es lo mismo. Y el 12 lo voy a escribir como 3 por 4, para que se den cuenta de lo que estoy diciendo. Entonces acá tienen un 3 que multiplica a 2 por A, y acá tienen un 3 que multiplica a 4 por C. Entonces podrían sacar en esta expresión 3 factor común de 2A más 4C, y todo eso quieren que sea 0. ¿Por qué? Porque dice acá que es 0, ¿no? Yo quiero que sea 0. Entonces, como 3 no es 0, pasa dividiendo y me queda que 2A más 4C es 0. 3A más 4C es 0. Pero acá arriba estoy diciendo que 2A más 4C tiene que ser 1. Entonces, por un lado, 2A más 4C debe ser 0, porque el 3 puede pasar dividiendo, y 0 dividido 3 es 0, y me queda 2A más 4C igual 0, y 2A más 4C igual 1. ¿Qué significa? Que A y C no existen. A y C no existen como números reales porque simultáneamente quieren que dé esa suma 2A más 4C 0 y 2A más 4C igual 1. Por lo cual, esta matriz no existe, porque no existen A y C. De la misma manera, pueden jugar un poco y darse cuenta que si acá sacan factor común como 6 es 3 por 2, de la misma forma, y 12 es 3 por 4, y sacan el 3 afuera, les queda que 2B más 4D es un tercio, pero también 2B más 4D vale 0. Por lo tanto, quieren que un tercio es igual a 0, absurdo. ¿Qué quiere decir? Que B y D tampoco existen. Es decir, esta matriz no existe. ¿Y qué significa que no existe esta matriz?
Si no existe esa matriz, quiere decir que esta matriz no tiene inverso. Esta matriz no es invertible. Porque si no tiene inversa derecha, tampoco va a tener inverso izquierda, porque estamos hablando de matrices cuadradas que tienen que ser iguales a la identidad. Eso se puede probar, ¿no? Que si no tiene inverso derecha una cuadrada, no puede tener inverso izquierda. Bien. Ya que estamos un poco cansados seguramente, estamos llegando a la 1:30, ¿qué me cuentan si yo les propongo que hacemos un paréntesis? ¿Les parecería bien o no? Bueno, entonces voy a parar el grabador y vamos a charlar un poquito antes de